Son las 5:02 en Colombia y son las 6:02 de la tarde en Venezuela y en la costa este de los Estados Unidos. Hemos hablado en el programa de hoy sobre el informe Bachelet, hemos colocado varias de sus frases y actualizado lo que decía hoy en Ginebra en relación a Venezuela. Hemos hablado del reportaje que presenta la revista Semana, donde aporta pruebas de los vínculos que existirían entre los grupos reincidentes de la FARC y del ELN, ambos colombianos, con el régimen de Nicolás Maduro. Estos han sido temas, por decirlo, de primera página en nuestro programa de hoy. Para hablar de esto y de otros temas más que importan a los venezolanos, quiero saludar en esta parte del programa a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, que nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre. Y Dani, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted, presidente, por estar aquí. La revista Semana, comencemos por aquí, publica un reportaje que mostraría vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y grupos criminales colombianos que hacen vida en Venezuela. Hay una cifra que me llama muchísimo la atención, que es la cifra que calcula la revista Semana. 2.000 hombres entre disidencia FARC y el ELN. ¿Está usted consciente de que convive con un ejército de ocupación que además es un ejército criminal y que está instalado en Venezuela? Mira, venimos diciéndolo desde, no solamente este año, y además el régimen de Maduro lo ha visibilizado así. Hace menos de 8 semanas hicieron un encuentro de lo que ellos denominaron Foro de Sao Paulo, que la verdad no fue tal, ni siquiera tuvieron el nivel de invitación que ellos esperaban, y el mismo Maduro visibilizaba, decía su vínculo con los disidentes de la FARC, con esta agrupación narcoterrorista que anuncia ser reincidente de nuevo en armas, en tráfico de drogas, y hablaba abiertamente que eran bienvenidos y hablaba una serie de características. Lo hemos venido denunciando desde el principio de año, que el tiempo hoy en Venezuela que se mantenga usurpando funciones este régimen también serviría para que los grupos irregulares se afianzaran dentro de Venezuela, y Maduro de manera directa e indirecta los estaría financiando, porque no solamente es que les facilita territorio, sino también permiten que extraigan, por ejemplo, oro y piedras preciosas del sur de Venezuela, donde han financiado parte de su operación, por ejemplo, en conjunto con el ELN. Presidente, ¿cómo es posible que la Fuerza Armada venezolana permita la presencia de estos grupos irregulares? ¿Cómo es posible que los generales de la Fuerza Armada no se inmuten siquiera con la presencia de aproximadamente 2.000 hombres de un ejército criminal? ¿Le preocupa a usted la cifra en particular? Mire, la gran preocupación que tenemos hoy en Venezuela precisamente tiene que ver no solamente con la emergencia humanitaria compleja, con la crisis económica, social, política que generó la dictadura de Maduro. Este tiempo ha servido de usurpación de funciones para que estos grupos se afiancen en territorio nacional y sean amparados por el régimen de Nicolás Maduro. Y sí, lo que sí puedo decir, Idania, es que el 80-85% de la Fuerza Armada está absolutamente en contra de esta situación, que básicamente es entregar soberanía venezolana en este momento, cosa que hemos defendido, cosa que hemos protegido por parte no solamente de mi persona, sino del Parlamento Nacional. Es preocupante no solamente para Venezuela en este momento, sino para la región, porque esto da pie además para que utilicen territorio venezolano para financiar actividades ilícitas, también para lavar el dinero proveniente del narcotráfico, incluso la venta de armas, y estamos luchando. De hecho, el martes pasado declaramos a estas agrupaciones, ELN, disidentes de la FARC, Hezbollah, que también tiene presencia en Venezuela, como agrupaciones terroristas y deben ser catalogadas así por el mundo. ¿Es una prueba más de que el régimen de Venezuela se ha convertido en una amenaza para la región? Sin duda, es la ratificación de las denuncias que hemos venido haciendo, y de nuevo, el régimen de Maduro incluye, o mejor dicho, caen en un gran error al hace menos, insisto, de 8 semanas, visibilizar la presencia, como lo ha visto el mundo, los han tenido aquí en Venezuela. Debemos decir que también están utilizando para protegerlos, de que ese video tenemos claras presunciones donde fue grabado en Venezuela, en territorio venezolano. Y aquí la preocupación en Venezuela es doble.
en este momento, Iania, para nosotros los venezolanos, por supuesto, por la crisis humanitaria que estamos atravesando, que Colombia ha sido receptor principalmente de los migrantes venezolanos, pero también en este momento de que se facilite nuestro territorio para financiar y amparar a estos grupos narcos terroristas. La forma de solucionar esto definitivamente es recuperando el Estado de Derecho en Venezuela y que cese la usurpación. Veíamos también el atentado que hubo temprano en el año a la escuela de policías que se atribuía al ELN, y ya había información de que esos miembros habían estado en Venezuela. Es decir, de nuevo, esto viene a afianzar lo que tenemos meses, incluso años, denunciando, y de manera muy torpe el régimen de Maduro lo hace ver cuando dice que los recibió. De nuevo, hay un video del mismo Maduro dándoles la bienvenida a Venezuela, hablando y dándoles vítores a estos personajes que hoy están solicitados por la justicia. El primero en responder a estas acusaciones ha sido Diosdado Cabello. Estuve escuchando buena parte de su intervención ante miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero fue una respuesta débil, no había quizás una respuesta concreta. Se habló de montaje, manipulación, se burló de los códigos que se ponen de manifiesto dentro del reportaje de la revista Semana. Pareciera que al final no tienen un argumento contundente. Bueno, aquí lo más grave, lo primero es que ni siquiera hacen referencia a estos disidentes de la FARC, que ellos, de nuevo, el régimen de Maduro, en voz del mismo Maduro, recibían con brazos abiertos en Venezuela hace menos de 8 semanas. Eso es lo primero. Tratan de exculparse hablando de la situación en Colombia, cuando es el régimen de Nicolás Maduro quien ha destruido el aparato productivo nacional, ha generado la emergencia humanitaria compleja más severa en la región. Pero lo más delicado para nosotros los venezolanos hoy, que es que han puesto una debilidad institucional importante en nuestro país, y se aprovechan estos grupos irregulares para venir a Venezuela a, digamos, escapar de la justicia, porque están amparados por la dictadura. Es muy delicado, insisto, la situación de lo que está sucediendo en Venezuela, producto de la emergencia humanitaria compleja, el debilitamiento de las instituciones, producto de la dictadura y la corrupción que ha generado el régimen de Maduro. Y tenemos que englobar esto. Ya no solamente es un tema venezolano, como lo hemos venido advirtiendo desde hace meses, que nos ha golpeado duro, sí, pero que nos hemos mantenido, hemos avanzado, hemos construido mayoría, lo hemos denunciado en el mundo. Hoy nos reconocen países del continente para enfrentar esta crisis, pero también la emergencia humanitaria compleja. Que la forma que podamos atender esto en conjunto es recuperando la democracia en la región. Si un país, lo decía el Libertador, si un país de la región estaba inestable, toda la región lo iba a estar. Y hoy lo que está sucediendo en Venezuela es muestra de esto. Le podemos decir con certeza a nuestros hermanos colombianos que estamos luchando en contra de esta dictadura, de esta emergencia humanitaria compleja, que somos mayoría, que la estamos ejerciendo en las calles de Venezuela a pesar de la persecución, a pesar de las torturas, a pesar de que nos cercenan incluso la libertad de expresión, lo más elemental. Estamos defendiendo esos valores fundamentales de democracia, de libertad, y que en este momento debe ser una causa común en toda la región, vista la amenaza que representa una dictadura de estas características. Tanto el presidente Iván Duque como su canciller Holmes Trujillo han señalado que el próximo 17 de septiembre van a llevar a Nueva York, a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, estas denuncias con pruebas, para que no quede duda de la actividad de Nicolás Maduro en apoyo al terrorismo. ¿Acompaña usted estas denuncias, presidente? La estamos haciendo desde el Parlamento, desde Venezuela y ANIA, y agregar un elemento. Hoy el régimen trataba en varios de sus voceros de decir que no tiene que ver con ellos, pero nunca caracterizaron a este grupo disidente de la FARC. No hablaron del problema en sí mismo, que es la reincidencia de estos grupos irregulares en las armas, en el narcotráfico. Y yo quisiera saber cómo también va a desmentir, por ejemplo, a Hugo Carvajal, que hacía referencia muy clara a la presencia de estos grupos en Venezuela, de cómo le facilitaron espacio aéreo, de cómo le facilitaron territorio nacional. El régimen queda expuesto no solamente para los venezolanos que hoy
padecen esta emergencia humanitaria compleja, que hoy somos mayoría de los que estamos trabajando por el cambio, también ante el mundo y ante la región. Y por supuesto que vamos a acompañar no solamente estas denuncias, sino las acciones para recuperar soberanía nacional en Venezuela y por supuesto colaborar en la estabilidad de la región. Presidente Guaidó, hace unos meses atrás, cuando se intentaba ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, yo le pregunté a usted en el puente de Tienditas, en Colombia, ¿por dónde iba a regresar a Venezuela después de haber sorprendido con su presencia allí, en ese punto? Usted me contestó, voy a entrar por Maiquetía como entran los presidentes. Nadie se lo creyó en ese momento y usted entró por Maiquetía. Yo le pregunto, ¿usted irá a la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas? Mira, Idania, hoy tenemos una agenda muy intensa a nivel nacional. Como tú lo sabes, los embates de la dictadura hacen estragos en nuestra gente, en la normalidad de Venezuela, en la comida, en los alimentos. Estamos trabajando muy duro para que no se normalice una crisis sin precedentes, pero también es importante la agenda internacional de acompañamiento, de mucha presión que es necesaria hoy para enfrentar este tipo de dictaduras que amparan narcoterroristas. Así que estaremos evaluando la agenda de mi gira internacional. No hemos todavía tomado una decisión porque tenemos muchos compromisos aquí a lo interno, pero cuando tomemos la decisión no te preocupes que te lo haremos saber de inmediato. Hoy, gracias, presidente. Hoy Michelle Bachelet ha presentado su informe de manera oral, el informe que ha hecho en relación a Venezuela. Ha vuelto a señalar cifras importantes como el 5%, el 35% de desnutrición crónica en los niños venezolanos. Ha hablado del FAES, de su actividad, ha recalcado el salario bajo de los venezolanos de menos de $2, ha hablado de las torturas hasta llevar a la muerte a venezolanos que han sido apresados. ¿Siente usted que Venezuela, la realidad venezolana está representada en ese informe que ha presentado Bachelet? ¿Se siente usted satisfecho con él? Mira, hoy en la ONU se ratifica lo que fue el primer informe de la alta comisionada. Se ratifica lo que hemos denunciado durante años, que es una emergencia humanitaria compleja, torturas, persecución, que en definitiva Venezuela vive hoy una dictadura. Venezuela vive una dictadura sin subtítulos, que vive una dictadura que atropella y que trata de secuestrar el poder a costa y expensas de nuestra gente, de la región, haciendo referencia a lo que venimos conversando durante el programa. A este informe, bueno, ahora hace falta las acciones, y no solamente de ONU, sino de todos los países vecinos, amigos, y por supuesto a lo interno de Venezuela, como hemos venido construyendo mayoría, como lo hemos venido ejerciendo, no solamente electoralmente como sucedió en el 2015, para ganar mayoritariamente el Parlamento, y hoy lo demuestra así, lo reconoce el mundo, pero también en las calles, también a pesar del riesgo de las torturas, de la persecución que hace referencia ese mismo informe de Naciones Unidas. Hoy queda claro para todos. Así que lo que debe acompañar de esto es las acciones, la comisión o el comité de investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela y, por supuesto, el acompañamiento y el compás de nuestros aliados en la región, que debo también reconocerlo y agradecerlo al presidente Duque, su determinada respaldo a una causa justa, que de nuevo es la libertad, que es la democracia, pero que también se ha visto impactado Colombia por esta tragedia, Brasil, Estados Unidos, los países del Grupo de Lima, del Grupo Internacional de Contacto y los casi 60 países que han ido sumando en este momento trágico de la región, pero que nos ha fortalecido en valores para conquistar de nuevo a Venezuela. Así que queda claro, Venezuela vive una dictadura y lo ratifica así la ONU. Ya que usted menciona coherencia entre palabras y acción, presidente, yo quiero preguntarle cómo es posible que después de lo que Michelle Bachelet ha plasmado en ese informe, de tener la situación clara de lo que en Venezuela ocurre, de ese apoyo de más de 60 países que hay con su gobierno interino, ¿cómo es posible que Venezuela esté a punto de entrar, de tener una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? José Miguel Vivanco en su cuenta de Twitter llamaba la atención en relación a esto. ¿Qué está haciendo usted o qué está haciendo el gobierno interino frente a esta posibilidad cierta, real?
Mira, luego de visibilizar la crisis, luego del informe del Consejo de Derechos Humanos, luego de lo que está sucediendo con el amparo de narcoterroristas en el caso de disidentes de la FARC, el ELN, grupos paramilitares y guerrilleros en la frontera, sería un sinsentido para ONU un paso como este, sería desvirtuarse. Así que nosotros esperemos que eso no suceda, mucho menos en este caso, si el representante del usurpador, el dictador Nicolás Maduro pretende hacer vida en ese espacio. Lo que debe hacer en este momento es avanzar con los procesos de comisión de investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela, atender la emergencia humanitaria compleja que no solamente está afectando, insisto, a Venezuela, sino los millones, más casi 5 millones de migrantes en la región, con lo que está impactando, por supuesto, en cada uno de los países vecinos. Pero que solamente se detendrá ese flujo migratorio, solamente se detendrá ese amparazgo a grupos narcoterroristas si logramos vencer a la dictadura que hoy trata de burlarse del mundo desde Venezuela. Pero hay acciones concretas, presidente. Se trabaja con el grupo de Lima, por ejemplo, para visibilizar, para levantar esta alerta de lo que puede pasar en la ONU y el Consejo de Seguridad. Lo estamos haciendo en conjunto, por supuesto, con los países aliados del Grupo de Lima, los 60 países que nos reconocen en este momento de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas. No tendría de nuevo sentido, luego un informe de esa naturaleza que no tiene otra conclusión que en Venezuela hay una dictadura despiadada, donde tiene un grupo de exterminio denominado FAES, que el mismo informe pide eliminarlo, que se visibilicen las torturas, asesinados a golpes en custodia del régimen de Nicolás Maduro Moro, que acceda a ningún espacio de ONU. Es más, hoy uno debería estar reconociendo nuestro gobierno encargado como el legítimo representante en ese espacio, a pesar y a sabiendas de los mecanismos del compás de las naciones, de que hay que articular a muchos países. Realmente eso es lo que aplicaría en este momento. Hablemos de Noruega, hablemos del diálogo. Quiero hacerle una pregunta, la verdad que se la quiero hacer desde hace rato. ¿Usted no siente que cuando esta información trascendió, ocurrió una especie de punto de quiebre entre usted y los venezolanos? ¿Por qué no le dijo a los venezolanos que había decidido, por las razones que fuesen, sentarse en esa mesa y dejó que el régimen nuevamente faltara su palabra de confidencialidad y lo dijera a su manera? Bueno, varios elementos con respecto a ese proceso. Uno, nosotros no hemos sentado en ningún diálogo con un régimen que lo utiliza para ganar tiempo. Un proceso de negociación para buscar una salida, una solución de que llegue una elección presidencial realmente libre en Venezuela, como lo estamos haciendo con el Grupo de Lima, como lo estamos haciendo con el Grupo Internacional de Contacto, como lo estamos haciendo con las protestas que estamos haciendo en todo el país. Hoy, más de 17 protestas en Venezuela por reivindicaciones propias de cada sector, pero también, por ejemplo, de ONGs con respecto a la petición de la Comisión de Investigación a ONU por violación de derechos humanos en Venezuela. Para nosotros hoy enfrentar una dictadura de las características que estamos denunciando hace, por cierto, muchísimos años, ese espacio es un espacio más de presión, de articulación, tanto así que fue el régimen que salió corriendo de ese espacio porque no les daba ya ningún tipo, digamos, de beneficio para confundir a la opinión pública. Estábamos muy claros con la gente que hemos determinado desde Venezuela, que es el cese de usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Tanto así, que son tan torpes, por cierto, con respecto a eso, que lo ratificó el viernes quien usurpa funciones hoy, Nicolás Maduro Moro, diciendo que ellos se habían levantado. ¿Por qué? Porque la agenda es muy clara y no vamos a dialogar nada. Y vamos a un proceso, en todo caso, que son ellos los que salieron corriendo, por cierto, para lograr una solución política a la crisis de Venezuela, y lo dije, por cierto, recientemente. Si no es el entorno del dictador, hay muchos en Venezuela hoy, como lo han demostrado en veces anteriores, dispuestos a dar un paso para ponerse del lado de la Constitución. No solamente dentro de la Fuerza Armada, no solamente con funcionarios hoy, sino todos los que estén dispuestos de cara a una transición. Lo que hemos determinado desde Venezuela, y Dani, es una gran estrategia para generar la mayor presión posible a una dictadura. No olvidemos esa caracterización porque lo pone en su lugar para lograr una transición a la democracia en nuestro país, entendiendo las características, las dimensiones, el rol de la Fuerza Armada, el rol y la importancia de generar estabilidad y gobernabilidad de cara a una transición, lo importante de la presión internacional, lo fundamental de la presión interna en nuestro país, que se ha mantenido. Estamos llegando de Oriente,
de Venezuela, donde por cierto estuve casi 48 horas, de las cuales 36 estuve sin luz, sin energía eléctrica, de los cuales estuvimos nosotros trabajando en la organización, en la agitación de conciencia y en protestas propias de la ciudadanía. Vamos a cambiarle el nombre, como usted señala, no le llamemos mesa de diálogo, llamémoslo mesa de negociación. Con una dictadura, como usted dice, con una tiranía o como querramos calificar al régimen que está en Venezuela. Pero voy a insistir en la pregunta que le hice. ¿Por qué no se lo dijo usted a los venezolanos y dejó que otros lo hicieran por usted? Nosotros lo dijimos a Venezuela cuando estuvimos dispuestos a negociar. Algo que ha diferenciado, Idania, es que no solamente hemos hablado claro, sino hemos respetado los procesos en los cuales parecemos de forma muy seria. Hoy Venezuela vive una dictadura, persiguen a los que se acercan a nosotros. Mi jefe de despacho continúa secuestrado, el primer vicepresidente del Parlamento, cosas que se han convertido hoy en persecución, digamos, entre comillas, cotidiana, porque no se puede normalizar, insisto, esta crisis. En los lugares donde nos quedamos en oriente del país, por ejemplo, los cierran hasta 30, 45 días. Una breve referencia a esto, porque en los procesos donde hemos participado, Grupo Internacional de Contacto, mediación con el Reino de Noruega, Grupo de Lima, la calle, por supuesto, la OEA, por ejemplo, la reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, hemos sido nosotros los que hemos dado la pauta. Lo que hace el régimen es tratar de confundir y también lo trataron de hacer con respecto a la mediación del Reino de Noruega. Tanto así que terminaron ellos confundidos. Una cosa dijo Padrino López, una cosa dijo Diosdado Cabello, otra cosa dijo Maduro, otra cosa dijo Arreaza, y se han incluso han hablado, como decimos en Venezuela, para atrás y para adelante, cosa que en 20 años no había pasado con este régimen, por cierto. Si en algo fueron eficientes esta dictadura fue en el aparato de propaganda que montaron durante años. Todo lo demás que verbaliza o comunica el régimen para tratar simplemente de confundir. Presidente Guaidó, usted nos habla de su reciente gira al interior, la acaba de mencionar el fin de semana. Está viajando con frecuencia, sale de Caracas. Las imágenes que nos llegan por video, por fotografía, es de que hay gente en la calle, le acompañan, gente que está con usted y que atiende su llamado. ¿Por qué hay esa diferencia entre el interior y Caracas, la capital? ¿Qué pasa allí? ¿Luce más apagada? ¿Por qué no responde quizás con la misma fuerza que lo hace el interior a sus llamados? Bueno, varias cosas. Lo primero es que en Caracas hoy se registraron tres protestas. Una que tiene que ver con ONG, tiene que ver luego con los jubilados del CNE y también con profesores. Aquí estamos enfrentando un primer elemento, Idane, que es la censura, que es que no hay cobertura en el mayor de los casos de la mayoría de las acciones políticas, sociales, reivindicativas que se hacen en el país y por supuesto también en Caracas. El nivel de cerco que tienen en Caracas adicionalmente tiene que ver con el control social a través de la violencia, de los colectivos, de generar miedo en la capital de Venezuela. Y con respecto al interior, bueno, se logra un gran proceso de agitación que está sufriendo, digamos, el triple que Caracas. Recientemente, si no me equivoco, la revista The Economist sacó una revista de las 140 ciudades más amables o más vivibles a las menos. Ponían a Caracas como la número 131, entre las 10 peores. No está en el ranking Maracaibo, Tucupita, El Tigre, o incluso Valera, que pasan, o en Anzoátegui, en Puerto La Cruz. Estuve hace 2 días, que insisto, de 48 horas que estuve en Oriente, casi 36 estuve sin luz, por ende sin agua, porque no había sistema de bombeo. Es decir, la situación es muy precaria hoy en Venezuela a nivel de servicios públicos, es de casi sobrevivencia en la mayoría de los sectores, y eso se está manifestando y se va a manifestar, porque es parte también de lo que estamos haciendo en Venezuela, de que no se normalice esta crisis y por el contrario, ese 93% de venezolanos, según los estudios de opinión, que quieren cambio, lo podemos manifestar en las calles a pesar de ese miedo que quiere infundir la dictadura, cuando con el FAES, por ejemplo, asesinan en los sectores populares, que es la agrupación que hace referencia el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de exterminio en sectores populares, que los colectivos armados o grupos paramilitares urbanos generen miedo cada vez que, por ejemplo, como pasó recientemente en el centro de Caracas, por falta de luz hubo protestas. Es parte de lo que hemos enfrentado de esta dictadura, pero de nuevo, es parte de la organización de vencer no solamente ese miedo, sino también proteger a los ciudadanos cuando puedan y debamos protestar para exigir
una solución a la crisis que vive Venezuela. ¿Usted se sigue sintiendo respaldado por la gente, por las fuerzas políticas que conforman la oposición venezolana, por esos diferentes factores que la conforman? Absoluta y determinadamente, no solamente por las muestras de acompañamiento en las calles, pero también las muestras de respaldo político. Y lo hemos dicho claramente, lo decían los partidos este año, el régimen ha tratado de, dicen ellos, de ganar tiempo de cara al próximo 5 de enero, cuando se renueva la directiva de la Asamblea, y una muestra de madurez política en Venezuela. Se deja claro que aquí en Venezuela no estamos pensando en el 5 de enero, no estamos pensando en un cargo hoy en Venezuela, estamos pensando en el hoy, en el ahora, en el sufrimiento de nuestra gente, en eliminar cualquier sombra de duda en torno a la unión de todos los factores políticos en Venezuela para solventar la crisis, atender la emergencia humanitaria, que cese la usurpación, conseguir una elección realmente libre. El régimen ha tratado de, insisto, confundir, generar algún tipo de sombra de duda, y creo que se despeja con respecto al respaldo político, popular, internacional que hemos reunido en este momento, porque no solamente es los partidos políticos, no solamente es la gente en las calles de cada uno de los sectores muy populares a donde vamos y de donde somos además, pero también ese respaldo internacional que han ratificado todos los países en torno a la causa venezolana. En algún momento fuimos una unidad electoral fuerte, tan fuerte que se ganó y se logró vencer electoralmente en el 2015 contraintuitivamente, por cierto, porque era muy difícil incluso en ese momento, pero hemos trascendido hoy a una unidad de causa muy poderosa para enfrentar una dictadura sin precedentes, pero que está muy clara del rol, que no está pensando en una fecha, que no está pensando en un cargo, sino está pensando en lo necesario para fortalecernos como unidad. Presidente Guaidó, ¿qué le decimos a la gente que sigue pensando de alguna manera que la única solución es salir por la fuerza, que tenemos o necesitamos un ejército que invada Venezuela y que logre sacar a trompicones o a tiros al régimen usurpador? Miren, lo primero es que estamos muy claros a qué nos enfrentamos, una dictadura que no va a salir por las buenas. Es decir, no va a tener una epifanía hoy el dictador y se va a dar cuenta que destruyó la economía venezolana, 65%, escuchen bien, 65% de contracción del PIB, 230.000% de inflación, una economía destruida, sin acceso a bienes y servicios, horas sin energía eléctrica o agua en la mayoría de las ciudades de Venezuela. Eso no va a pasar. Por el contrario, hemos construido una gran mayoría movilizada, poderosa, hemos ejercido esa mayoría de manera consciente, de manera no violenta, hemos ido sumando respaldos no solamente de todo el país, sino también de factores internacionales. El hoy esperar a que nos vengan a ayudar en Venezuela sería un error para los venezolanos cuando tenemos un rol importante y determinante para ejercer presión interna, y que de ser necesario cualquier tipo de cooperación adicional internacional será liderada por factores venezolanos que están hoy luchando y no han dejado de luchar en ningún momento para rescatar su democracia y su libertad, que el mejor rol que podemos hacer es ejercer precisamente lo que nos corresponde a cada uno. En mi caso, seguir sumando apoyos internacionales, nacionales, movilizando el país, ejerciendo la presión institucional desde el Parlamento, haciendo designaciones a nivel internacional, protegiendo los activos de Venezuela, denunciando estos grupos narcoterroristas que están desde Venezuela amparados por la dictadura, pero también los ciudadanos tienen un rol importante de no acostumbrarse a este desastre que están hoy por el mundo también, casi 5 millones de venezolanos que son también embajadores de alguna manera de lo que está pasando en Venezuela y la necesidad de cambio que tenemos. Escuchen bien, no solamente queremos hoy un cambio en Venezuela como lo demostramos en el 2015, como lo demuestran los estudios de opinión, hoy Venezuela necesita un cambio y también lo necesita la región para poder recuperar nuestra paz, nuestra tranquilidad y eliminar estos riesgos que implican, por ejemplo, estos grupos narcoterroristas. Presidente Guaidó, cuando usted asumió, no tenía tantas canas como las que ahora le vemos. ¿No le provoca a veces, dicho coloquialmente, como se dice en Venezuela, tirar la toalla? La cosa no ha sido tan rápida, ¿no le provoca a ratos dejar eso así? En Venezuela, como tú sabes, Diana, somos amantes del béisbol. Hay un famoso equipo que se llama Tiburones de la Guaira, el cual yo soy fanático, un equipo de béisbol que tiene 30 años sin ganar y somos muy constantes y consistentes. En Venezuela hoy vale la pena luchar por una causa justa, hoy vale la pena luchar por una causa
que ha ennoblecido el sacrificio de tantos que se han visto torturados, presos, que han tenido que emigrar. Hoy no hay espacio para el cansancio, lo que sí hay es mucha determinación para lograr la meta que nos hemos propuesto como sociedad, no como Juan Guaidó, sino como sociedad. Hoy el venezolano, a pesar de que se enfrenta a esta dictadura, que de nuevo, que ha perseguido periodistas, y tú lo sabes mejor que nadie, idánea, que ha destruido familias, que las ha separado, que tiene también a Colombia de cierta manera en ascuas por estar protegiendo narcoterroristas. Hoy hay una sociedad que resistió, que avanza, pero sobre todo que ha ido conquistando espacio. Y nos falta una tarea, tenemos una tarea pendiente en definitiva, que es lograr el cese de la usurpación y recuperar a nuestro país. Pero no me diga que vamos a pasar 30 años como los tiburones de La Guaira para lograr eso. No, ya pasamos más que suficiente. Ya pasamos 20 años de destrucción del aparato productivo, de destrucción de la democracia y las instituciones en nuestro país. Ya de hecho hemos pasado mucho más tiempo del que queremos. Y lo que sí queremos hoy los venezolanos es el cambio en Venezuela y lo vamos a lograr. Una última pregunta, presidente. Ayer era el Día de la Virgen del Valle, que es una quizás de las vocaciones más importantes para la feligresía católica venezolana. ¿Qué le pidió a la Virgen del Valle cuando estaba allí en la misa? Mira, no solamente hay un proceso que se ha venido despertando en Venezuela y no es el de construcción de mayoría, que lo podemos ver numéricamente, que lo vemos en número de diputados, que lo vemos en gente y ciudadanos en la calle, que lo vemos en número de países respaldando. Hay un elemento que es más poderoso, que es la esperanza. Nunca, como este 2019, los venezolanos hemos visto el poder de que a pesar de que nos enfrentamos a no tener agua, a no tener luz, a despedir a nuestros familiares en el puerto, en el aeropuerto, o que se van caminando, o peor aún en los cementerios por la inseguridad, tenemos hoy la esperanza de recuperar el abrazo en familia, la normalidad, y eso es muy poderoso. Ayer fue el Día de la Virgen del Valle y de la Virgen de Coromoto en Venezuela, y fue un día importante para los venezolanos ratificarnos en convicción, en fe, en esperanza, para recuperar a Venezuela. Los intangibles hoy son los que se disputan en Venezuela. El régimen trata de sembrar miedo a través de la persecución, a través de la tortura, a través de allanar, por ejemplo, viviendas de manera irregular de las personas que designamos como embajadores o como miembros del gobierno, versus una esperanza que recorre las calles de Venezuela, que se traduce en protestas y manifestaciones, en expresiones de cariño, como el día de ayer en el oriente del país, pero que tenemos que traducirla en concreción del objetivo, que es cambiar, insisto, Venezuela, que cese la usurpación y que recuperemos la normalidad de nuestro país. Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN 24. Gracias a ti, Diana. Un gran abrazo y saludos a los que nos escuchan y ven. Gracias, presidente.